Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer el procedimiento del producto de matrices. Para hacer esta operación hay que tener en claro los siguientes factores. Se tiene o se hace la operación siempre y cuando se cumpla una condición. ¿Cuál es? Debe que tener la misma cantidad de columnas de la primera matriz con respecto a la segunda. Debe que concordar con la cantidad de filas. Es decir, ¿cuáles son las columnas? Las columnas son estas, ¿vale? Las filas son de izquierda a derecha. Ok, recordemos, columnas de arriba hacia abajo y filas de izquierda a derecha. Ok, para hacer las operaciones va a salir, o puede ser que a veces salgan una nueva matriz. En este caso, la primera va a seguir siendo una cuadrada y en la siguiente se va a ver una alteración. ¿Cuándo voy a saber esto? Ok, hay que ver primero la primera matriz, que tiene cantidad de filas, no, 1, ¿no? Que es de izquierda a derecha, solamente tiene un renglón, por así decirlo. Y con la segunda va a tener el siguiente valor, que es el de 2 respecto a las columnas, ¿vale? Si damos cuenta de arriba hacia abajo, solo tiene 2, ¿vale? Este nos va a dar como resultado eso, que es una fila y va a tener 2 columnas. Esto lo vamos a conocer como un vector, ¿vale? En la de arriba pues no se ve tanta la diferencia porque pues van a ser cuadradas. Tiene 2 filas y va a tener 2 columnas. Por lo tanto pues su dimensión va a seguir siendo la misma, de 2 filas y 2 columnas. Para hacer esta operación se toma en cuenta el primer valor de la primera fila de la primera matriz con respecto a la primera fila con la columna de la segunda. Es decir, 3 con 1 menos 1 más el siguiente valor de la fila con el siguiente valor de la columna. ¿De acuerdo? Se hace la sumatoria y ese es el que va a tener en la posición de aquí. Si nos damos cuenta, aquí las posiciones van a estar variando. ¿Cómo voy a saber qué operaciones se tienen que hacer para no confundirme? Ok, si nos damos cuenta, aquí como son unas cuadradas, tengo 4 lugares, ¿no? Que es de 2 por 2. Así que si quiero saber o encontrar el valor de la primera posición, que es en cuestión de lógica de programación, es 0,0, tenemos que hacer la operación de aquí arriba. ¿En qué posición está? Ok, está en la primera fila con respecto a la primera columna. Entonces esas filas y esas columnas son las que van a estar en interactuación. Es decir, toda la fila de la primera con la primera columna. Y proseguiremos así con los siguientes datos. Ok, este es igual de la primera fila, pero cambia en la segunda columna. Entonces, primera fila con respecto a la segunda columna. Proseguiremos con la misma. Y aquí me indica que la segunda fila, pero es la primera columna. Entonces, igual, segunda fila y primera columna. Después, la misma. Proseguiremos siendo la segunda fila respecto con la segunda columna. Segunda fila con toda la segunda columna. Y después hacemos las sumatorias, que en cuadráticas nos va a salir estos resultados. Y aquí abajo proseguiremos con lo mismo. Primero sabemos cuál es las nuevas dimensiones del resultado, y ya con eso vamos a saber cómo va a interactuar con todo. Sabemos que va a ser de una fila con 2 columnas, entonces va a ser menos operaciones que estas. Así que va a ser igual las mismas operaciones de toda la primera fila con toda la primera columna. Después, para la siguiente posición va a ser igual la primera fila con la segunda columna. Y así es como se hacen las operaciones. Después proseguiremos a hacerlo de manera lógica en programación, que será a continuación. Ok, aquí está la clase de multiplicación matrices, donde se va a hacer la solicitud de los datos, tanto como de las filas, la solicitud de la cantidad de filas de la matriz A, tanto como las columnas para la matriz A. También a su vez se va a pedir las filas y las columnas de la matriz B. Después
sus datos van a ser almacenados en un valor entero, y con el método de escáner nos va a ayudar para hacer la, la solicitud de datos por el teclado. Después proseguimos con una llamada de clase, bueno, de la otra clase que va a mencionar mi amigo Osvaldo, donde solamente vamos a mandar como parámetros las filas y columnas de cada matriz respectiva. Y para hacer mención de esta clase o utilizarla, vamos a utilizarla con su nombre de multiplicación. Prosigue mi compañero Osvaldo. Ok, en esta clase de multiplicación vamos a importar una utilidad de Java que es Scanner, la cual sirve para que el usuario pueda ingresar los datos desde su teclado en la computadora. Aquí tenemos la clase multiplicación, la cual es llamada en la clase multiplicación matrices, en donde se le pasan los parámetros que ya pedimos anteriormente. Aquí tenemos la declaración de 4 variables, pero como observamos tienen la clave protected. ¿Esto para qué? Esto para que otra clase no pueda acceder a esta clase de multiplicación y no pueda alterar los valores de las variables. Aquí tenemos un método llamado multiplicación, que el cual es el constructor, en el cual se mandan los valores de las filas y columnas de la matriz A y la matriz B. M es la fila de la columna, es la fila de la matriz A. N es la columna de la matriz A. La O es la fila de la matriz B. Y la P es la columna de la matriz B. Utilizamos aquí la clave TIS. Esto sirve para diferenciar la variable de instancia a la variable local. Como vemos, utilizamos las variables que ya habíamos usado antes. Aquí utilizamos 4 métodos get, el cual sirve para guardar las filas y las columnas de las dos matrices, de la matriz A y de la matriz B. Ahora aquí vamos a la creación de un método llamado obtener fin. Este método es llamado en la clase de multiplicación matrices y retorna el valor de la matriz C, que es el resultado de la multiplicación de las dos matrices que ya hemos declarado. Pero como nada más hemos declarado el tamaño de las matrices y no el llenado, esto lo vamos a hacer en este método. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Aquí vamos a declarar la matriz A, la matriz B y la matriz C. Cuando ya tenemos declaradas estas matrices, como vemos, tienen el tamaño de las filas y las columnas que ya hemos asignado anteriormente. Y la matriz C tiene de filas lo que es la fila de la matriz A y de columnas las columnas de la matriz B. Ahora, empezamos poniendo primero un condicional. Recordemos que multiplicación de matrices no se pueden multiplicar directamente cuando son irregulares. ¿A qué me refiero? A que si no son cuadráticas por cuadráticas o cúbicas por cúbicas. Entonces aquí vamos a empezar a hacer primero una excepción en el que hacemos una condicional if, en el que si el número de columnas de la matriz A es igual al número de filas de la matriz B, entonces vamos a poder hacer el llenado. En cuyo caso que no se cumpla, debido que en multiplicación de matrices, si esto no es correcto, no se puede hacer la operación, nos va a lanzar un mensaje que dice: esta operación no se puede realizar. Muy bien, empecemos. Cuando la condición se cumple, hacemos el llenado de la matriz A. Vamos a imprimir en pantalla un mensaje al usuario en el que diga que se va a empezar a llenar la matriz A y después un salto de línea. Vamos a abrir un ciclo for. Un ciclo for que va a poder recorrer, las filas, y otro ciclo for que va a poder recorrer las columnas de la matriz A. Pero no se les asigna ni un valor, sino que esto se hace después. Vamos a inicializar nuestra variable i en 0 y va a terminar cuando se cumpla el número de filas de la matriz A, y esto va a ir incremento de 1 en 1. Ahora nuestra variable j también la vamos a inicializar en 0 y va a terminar cuando sea menor al número de columnas de la matriz A, e igual se va a ir contando en 1 en 1. Ok, ¿para qué es? Esto es para que nuestros ciclos for puedan ir recorriendo cada espacio de la matriz que ya hemos asignado.
Lo único que vamos a hacer aquí es pedirle al usuario que ingrese los datos de la coordenada de donde está la variable i y también la variable j. Cuando el usuario ingrese los datos, va a ser leído y se va a ser guardado en estas coordenadas que tenemos aquí. Es por eso que en el inicio utilizamos la librería de escáner para que el usuario pueda ingresar desde el teclado los números que él desee. Ok, estos ciclo for, hasta que terminen, van a tener que hacer todo el recorrido de toda la matriz A. Y mientras hace ese recorrido, el usuario ingresa los datos. Después de que termina los dos ciclos, vamos a imprimir en pantalla un mensaje que diga matriz A. ¿Esto para qué? Esto para que el programa muestre en pantalla el resultado de la matriz A. Aquí hacemos un salto de línea y volvemos a hacer los mismos ciclos for que ya hemos hecho arriba, pero ahora imprimiendo nada más los lugares en donde vayan recorriendo las variables. Recordemos que i termina hasta el número de filas de m, bueno, el número de filas de la matriz A, y j termina en el número de columnas de la matriz A igual. Ok, después de esto va a imprimir en pantalla el valor de la posición en la que se encuentran estas variables. Ok, aquí empieza a hacer todo el recorrido y lo va a mostrar en pantalla. Este es un pequeño salto de línea para que el usuario pueda diferenciar entre el llenado y el acabado de la matriz A y el inicio de la matriz B. Aquí empezamos el llenado de la matriz B. Como vemos, es exactamente el mismo código que se usa para el llenado de la matriz A, solo que ahora en nuestros ciclos la variable i, en vez de terminar en m, va a terminar en o. ¿Por qué? Porque esta es la matriz B. Y o, recordemos que es el número de filas de la matriz B. Ahora, j igual va a empezar en 0 y va a terminar hasta menor el número de columnas de la matriz B. Ambas variables van en incremento en 1 en 1. Lo mismo, se le pide al usuario que ingrese los datos de la posición en la que están las variables y in.nextInt para que pueda ser leído y pueda ser guardado en la posición en la que esté. Cuando termine este ciclo, hacemos lo mismo que en la matriz A. Le mostramos un mensaje al usuario de cómo quedó la matriz B, un pequeño salto de línea, y lo mismo, lo ponemos los mismos ciclos, pero ahora en vez de pedir, mostramos cada posición. Cuando termine de mostrar cada posición, ponemos un pequeño salto de línea y ya termina el llenado de la matriz A y de la matriz B. Ok, para poder hacer la matriz C, que es la resultante de la multiplicación de estas dos, primero vamos a empezar a hacer un salto de línea para que no sea muy confuso para el usuario tantos números y tantas letras. Después vamos a mostrarle un pequeño mensaje en el que diga la matriz resultante de la multiplicación de la matriz A y la matriz B es, y aquí empiezan 3 ciclos. Se inicia una variable i que va a tener que ser menor a m, que quedamos que era el número de filas de la matriz C que tenemos aquí, y la variable j que va a tener que ser menor al número de columnas de la matriz C que igual tenemos ya aquí. Y vamos a iniciar otro ciclo en una variable a que va a tener que ser menor a n, que recordemos que n es el número de columnas de nuestra matriz A. ¿Esto para qué? ¿Para qué ponemos otra variable aquí? Esto nos va a poder servir como un auxiliar o una variable ayudante para que nos pueda ayudar a hacer el recorrido de las matrices, mientras que las mismas matrices se van recorriendo por sí mismas, porque recordemos que en la multiplicación de matrices tenemos que ver bien cuáles son los resultados cuáles son las operaciones de los números que tenemos en la matriz. Después de esto empezamos a declarar la matriz C. La matriz en la posición IJ, que va a tener que ser incrementada, porque recordemos que en multiplicación de matrices se hace la multiplicación que tenemos aquí, y recordemos que cada que se multiplica se tiene que sumar. Es por eso este más e igual nos indica que cada que se cumple esto tiene que volver a multiplicar en la posición en la que esté la matriz A y la matriz B. Entonces esto, cuando termine este ciclo,
lo va a sumar y lo va a guardar. Y así lo va a hacer hasta que termine cada ciclo. Después de esto, va a imprimir la matriz C. Cuando ya acabe este ciclo, vamos a tener un pequeño salto de línea para que el usuario no se confunda. Y aquí termina nuestra condicional if. Recordemos que este else es para cuando nuestras condiciones no se cumplan y mostremos el mensaje de que no se puede hacer la operación. Ok, vamos a hacer la operación que hizo mi compañero Bruno anteriormente. Vamos a compilar el programa y vemos que nos pide el número de filas de la matriz A. Vamos a hacer un ejemplo con una cuadrada. Una matriz cuadrada por otra matriz cuadrada. Le ingresamos el número de filas, que es 2, y el número de columnas, que es 2. Ahora nos pide el número de filas para la matriz B. Le ingresamos el 2 y el número de columnas para la B igual 2. Ok, como vemos que si se cumple nuestra condicional de que el número de columnas de la matriz A tiene que ser igual al número de filas de la matriz B, ya nos empieza a pedir los datos de las coordenadas en las que están nuestras variables de los ciclos que ya tenemos. Para metemos los datos. La primera posición será un 3, luego un 4, un 5 y un 6. Como vemos, nos muestra la matriz A, la cual es 3, 4, 5 y 6, y vemos que es una matriz cuadrada. Ahora iniciamos con el llenado de la matriz B. Es un -1, 2, 0 y 3. Una vez terminada de llenar la matriz, vemos que nos imprime la matriz B, la cual es una matriz cuadrada, y vemos que coinciden los valores en los que ingresamos en el teclado. Ahora es cuando nos pone el mensaje. La matriz resultante de la multiplicación de la matriz A y la matriz B es, y ya vemos que nos arroja una matriz cuadrada con resultados de -3, 18, -5 y 28. Como vemos, el programa funciona ya que nos arroja los mismos resultados los cuales hicimos cuando hicimos la operación de la multiplicación de estas matrices, ahora en el método, ahora sí que a mano.